y entramos ahora sí al capítulo 17. Ahora este capítulo 17 comienza con las palabras, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, las cosas que hemos leído ya en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Él deja ahora de hablar a los discípulos y habla al Padre. Ahora es verdad que aunque habla al Padre en este capítulo 17, le habla para beneficio de los discípulos y para el beneficio nuestro hoy en día. Él es nuestro gran intercesor y nos preguntamos en cuanto a lo que Él ora. Pues bien, aquí tenemos la oración del Señor, la oración que Él ora al Padre. La oración que encontramos allá en el Sermón del Monte es la oración que Jesús enseñó a los discípulos para que ellos oraran. Cuando Jesús comienza con las palabras Padre nuestro, el pronombre nuestro incluye a todos los creyentes. Jesús llama a Dios Padre de un modo diferente. Después de su resurrección, dijo a María allá en Juan 20:17, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, todavía no he subido al Padre tuyo por el renacimiento, y a mi Padre, es decir, mío, a causa de mi posición en la Trinidad. Jesús tampoco pediría, perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, porque Él nunca pecó, y por tanto no podía orar esta oración para sí mismo. De igual manera, ni a usted ni a mí nos es posible orar esta oración que se encuentra aquí en este capítulo 17 de Juan. Esta es la oración de Él. Hemos llegado pues a uno de los capítulos más extraordinarios en toda la Biblia. Es la oración más larga que encontramos en la Biblia. Usted pasaría solamente unos 3 minutos en leerla. Creemos que ese es un buen indicio en cuanto a la duración de la oración, y deseamos hablarle muy claro, amigo oyente. Creemos que las breves oraciones son más efectivas que esas largas divagaciones que escuchamos orar muchas veces. No es extraño que los cultos de oración parezcan tan muertos como cualquier ave ya extinta. El discurso del aposento alto es como subir una escalera o como subir un monte, culminando en esta oración. Y nos gustaría citar de otros hombres que han expresado algo en cuanto a este gran capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Matthew Henry, por ejemplo, dijo, es la oración más extraordinaria, la cual sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Por su parte, Martín Lutero dijo, en verdad, esta oración es sobremanera conmovedora y sincera. Nos revela lo más íntimo, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda, tan rica y tan amplia, que nadie la puede sondear. Philip Melanchthon, otro reformista, dijo, no hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo ni en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructuosa, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo. Esta es la oración que John Knox leía muchas veces durante su vida. Cuando estaba en su lecho de muerte, su esposa le preguntó, ¿en qué parte quieres que te lea yo? Él contestó, lee por allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hay muchos más que han leído esta porción muchas veces. El Dr. Fisher, por ejemplo, quien era obispo de Rochester bajo el reinado de Enrique VIII, pidió que fuera leída esta porción de la Escritura antes de su martirio. Nos sentimos entera y totalmente incapaces de tratar esta oración, amigo oyente. Es la intercesión sumo sacerdotal de Jesús por nosotros. Nos revela la comunión que creemos nosotros hay constantemente entre el Señor Jesús y el Padre allá en el cielo. Toda su vida fue una vida de oración. Comenzó su ministerio yendo a un lugar solitario para orar. Muchas veces subió a un monte para orar y pasó la noche en oración. Él es nuestro gran intercesor. Ora por usted y ora también por mí. Si a usted se le olvidó orar esta mañana, a Él no se le olvidó. Él oró por usted hoy. Dios siempre oye y contesta la oración de Jesús, así de la manera que Él ora. Ahora Dios siempre contesta mi oración, pero no de la manera que la pido. A veces tiene que contestar la oración mía con un verdadero no. O es posible que me conteste lo que pido, pero de un modo diferente, o en un tiempo diferente. Recuerde usted que Jesús dijo allá en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, versículos 41 y 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Bien, consideremos ahora algunos aspectos en esta oración. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo. Permítanos señalar, amigo oyente, que no es ajeno a la tarea de uno, ni aun una marca de egoísmo orar por uno mismo. Creemos que cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración, necesitamos conciliarnos, necesitamos sintonizar al cielo, por así decirlo. Cada instrumento tiene que ser afinado antes de que se toque, y antes de que usted y yo, amigo oyente, comencemos a orar por otros, necesitamos orar por nosotros mismos. Eso no es egoísmo, es esencial. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y levantando los ojos al cielo, dice aquí. Ahora, nunca hemos discutido en cuanto a la postura del cuerpo, pero el Señor mismo oró cuando caminaba y levantó los ojos al cielo. Ahora, en el Salmo 25, versículo 1 leemos, A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En el Salmo 123, versículo 1 leemos, A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y en el Salmo 121, versículos 1 y 2, encontramos también estas palabras, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Suponemos que hemos dicho 1000 veces, vamos a inclinar nuestras cabezas en oración. Pero creemos que sería más en conformidad con lo que es la oración en verdad, si levantáramos los ojos al cielo cuando oramos. Y creemos que cuando nuestro Señor elevó esta oración, caminaba con los ojos abiertos y levantó los ojos al cielo. Ahora es posible orar mientras uno camina o aún mientras uno maneja en una autopista. La oración de un creyente, amigo oyente, es la comunión con Dios de una manera informal. Esta oración fue elevada así, de esa manera. El Señor dijo luego, Padre, la hora ha llegado. La hora había sido determinada allá por la eternidad, antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, conforme lo encontramos en Apocalipsis 13, versículo 8. Usted recordará que cuando comenzó su ministerio público, su madre le dijo que no tenían vino en la boda de Caná de Galilea. Entonces él le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Lo recuerda? Allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 4. La hora que iba a venir era la hora en la cruz. Es la hora cuando Jesús pagó los pecados suyos y los míos. Es la hora cuando toda la creación de Dios vio manifestado el amor de Dios, cuando Jesús llevó los pecados suyos y los míos, sufriendo una muerte vicaria, una muerte sustitutiva y redentora, por usted y por mí, amigo oyente. Sin embargo, no terminó en la cruz, terminó en la resurrección. Luego el Señor dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La muerte de Cristo demostrará que Dios no es el cruel matón del Antiguo Testamento que muchos tratan de decir que es, sino más bien un bondadoso Padre, el cual siempre es Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y aquel Hijo resucitará de los muertos y subirá al cielo. Le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará delante de él. Será glorificado. El fin principal de nuestra oración debe ser siempre glorificar a Dios. Opinamos que ninguna de nuestras oraciones son contestadas a menos que el fin de esa oración sea el de glorificar a Dios. Cuando usted pide algo, amigo oyente, pide algo de Dios en la oración, pida que le conteste a fin de que Él sea glorificado por medio de usted. Hay maravillosas lecciones aquí para nosotros. Es por eso que el Señor oró a fin de que sus discípulos le pudieran escuchar. Ellos debían aprender de Él. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 17 de Juan. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es una declaración que causa sobresalto. Jesús tiene potestad sobre toda carne. Le es posible hacer que este universo y cada individuo se arrodille delante de Él. Pudo habernos puesto en sujeción a Él, haciéndonos a todos robots, o sea, muñecos mecánicos. Pero eso no es lo que Él quiere hacer. Sin embargo, tiene potestad sobre toda carne.
La iglesia es la dádiva de amor de Dios a Jesucristo. Por tanto, lo que Él quiere hacer es dar vida eterna, como Él dice, a todos los que le diste. Esto plantea la pregunta en cuanto a la predestinación y no deseamos entrar extensamente en esa doctrina. Ya sabemos que hay calvinistas extremistas y los armenianistas extremistas también, y que de verdad probablemente está en alguna parte entre las dos doctrinas. El reconocido predicador Spurgeon era calvinista en su modo de pensar, y en cierta ocasión un hombre le preguntó cómo le era posible predicar así como predicaba si creía en la predestinación divina. Spurgeon siempre predicaba un evangelio de todo aquel que cree. Spurgeon le dio esta contestación bastante singular a esta persona. Si el Señor hubiera puesto una raya amarilla en la espalda de todos los predestinados, yo no predicaría. Simplemente iría por la calle alzando las camisas de los demás para ver quién tenía la raya amarilla en la espalda y les daría a estos individuos el evangelio. Una respuesta bastante apropiada, por cierto. Si Dios de alguna manera nos revelara a nosotros quiénes son los predestinados, pues haríamos lo mismo. Dios ha dicho que todo aquel que cree puede venir. Esa es la oferta genuina a toda persona. Si usted, amigo oyente, nos está escuchando ahora mismo, usted no tiene ninguna excusa para ofrecer de ninguna manera si usted no viene a Él. Será su condenación porque rehusó a la oferta que Dios le ha hecho. Leamos ahora el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿excluye a ciertas personas la predestinación? No. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Anhela usted, amigo oyente, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? Entonces usted no está excluido. Usted debe ser uno de los predestinados. Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo de su espontánea voluntad, de su libre albedrío. Esa es la manera en que nosotros comprendemos esto. No es la cantidad de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento lo que es importante. Es a quién conoce. ¿Conoce usted, amigo oyente, a Jesucristo? De igual manera, no es la cantidad de fe que uno tenga, sino la clase de fe lo que es importante. Y una vez más, permítanos citar al predicador Spurgeon. Él dijo, no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, es la sangre y el mérito de Cristo. Eso es lo que salva. Es posible que uno crea en algo que no debe creer. Es el objeto de la fe lo que es importante. El Señor dice luego, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahora la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esos son los hechos. Nuestro conocimiento de los hechos y nuestra respuesta aceptante de esos hechos es la fe. La fe es confiar en Cristo como nuestro propio Salvador. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Jesús es su nombre como Salvador y Cristo es su nombre como Mesías, el Rey de Israel. Conocerle significa crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Cuando seguimos en el conocimiento del Señor Jesucristo, llegamos al lugar de seguridad. Cualquiera que no tenga la seguridad de su salvación, o bien no es salvo, o simplemente es un bebé en Cristo. Necesita seguir hasta el lugar donde sepa que es salvo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Tantos hermanos no están seguros de que son salvos simplemente porque no estudian a fondo la palabra de Dios. Bien, leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús está entregando su informe final al Padre. Todavía no ha muerto en la cruz, pero en cuanto a Dios, habla de las cosas que no son como si fueran. El tiempo futuro para Dios es tan exacto como el tiempo pasado. Y nuestro Señor va a la cruz para morir, para luego resucitar. En la cruz Él dijo, consumado es. Y eso quiere decir que nuestra redención fue consumada. Ha hecho todo lo que era necesario hacer.
Y podemos poner allí un punto final para no añadir nada más. Por eso, el Evangelio de la Salvación no es lo que Dios pide que uno haga, sino lo que Dios le está diciendo que ya ha hecho por usted. ¿Se da cuenta? Es su aceptación de eso lo que le salva a usted. Ahora el versículo 5 de este capítulo 17 de Juan dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla de Jesús despojándose. Y algunos tratan de enseñar que Jesús se despojó de su deidad. Juan lo expresa con toda claridad que el Verbo fue hecho carne. Aquel bebecito en la falda de María es Dios, y bien pudo haber mandado que este universo no tuviera existencia. Él no era simplemente 99.9% Dios. Era y es 100% Dios. Entonces, ¿de qué se despojó? Se despojó de sus prerrogativas de la deidad. Puso a un lado su gloria. En el tiempo de la Navidad hacemos mucho caso de los pastores y de los ángeles y de los magos que vinieron a ver al bebé. Amigo oyente, no debió haber sido así. Él es el Señor de la gloria y toda la creación debiera haber estado allí. Todo ser humano en la faz de la tierra debiera haber estado allí. Cuando un gran líder político muere, mucha gente viene de todas partes del país y aún desde todas partes del mundo para asistir a su funeral. Y todo el mundo debiera haber estado en el nacimiento del Señor de la gloria cuando vino a la tierra. Pudo haber demandado tal homenaje, pero dejó a un lado su gloria. Ahora está listo para volver al cielo, para volver a la gloria. El siguiente aspecto que encontramos en esta oración de Jesús es que Jesús ora por los suyos. Leamos el versículo 6 de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora fíjese usted en esto. En el versículo 2 encontramos esta expresión, a todos los que le diste. Aquí en el versículo 6 leemos, a los hombres que del mundo me diste, y me los diste. Luego en el versículo 9 leemos, por los que me diste. En el versículo 11 encontramos las palabras, a los que me has dado. Y en el versículo 12 leemos, a los que me diste. Ya nos encontramos una vez más en la gran doctrina de la predestinación. Jesús habló con el Padre en cuanto a ella. Fue una conversación privada, pero Él quiso que los discípulos la oyeran y supieran de ella. No sabemos tanto en cuanto a la predestinación, es decir, no tanto como quizá debiéramos saber. Hemos leído algunos comentarios de algunos hombres y parece que ellos tampoco saben mucho en cuanto a ella. Creemos que se trata del lado de Dios, y hay muchas cosas que Dios sabe, las cuales nosotros no sabemos. Es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablando al Padre en cuanto a nosotros. El Señor Jesús ha hablado hoy con el Padre en cuanto a usted, amigo oyente, si es que usted es uno de los suyos. Hay una relación mística entre el Señor Jesús y los suyos. Pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. No nos es posible sondear su significado. Continuamos hoy considerando la oración de Jesús aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y decíamos en nuestro programa anterior que es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablándole al Padre en cuanto a nosotros. El Señor Jesús le ha hablado al Padre en cuanto a usted, amigo oyente, si es que usted es uno de los suyos, si es que usted es su hijo. Hay una relación mística entre el Señor Jesús y los suyos. Pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. Ahora no nos es posible sondear su significado. Continuemos entonces hoy con los versículos 7 y 8 de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor les había dado las palabras del Padre. Eso es muy importante. No les dio alguna propiedad, ni dinero, ni un automóvil, sino las palabras del Padre. Jesús testifica aquí que estos discípulos habían creído que Él procedió del Padre, que Él había salido del Padre. Ellos sabían quién era. No comprendían su propósito y ciertamente no comprendieron su muerte y resurrección, pero sí sabían que Él había salido de Dios y habían creído que Dios le había enviado. Ahora el versículo 9 dice,
yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vamos a hacer una declaración sobrecogedora, la cual no es más sobrecogedora que la que Él hizo. Jesucristo no ora por el mundo hoy en día. Su ministerio de intercesión es por los suyos que están en el mundo. No ora por el mundo, Él murió por el mundo. Ha enviado al Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo somos los que debemos orar por el mundo. Jesucristo ora por los suyos. La predestinación se menciona nuevamente en este versículo. Hay ciertas cosas que hemos aprendido, las cuales creemos, aunque no dejan de ser paradójicas. No es que sean contradictorias, sino más bien paradójicas. Sucede que estas doctrinas de la predestinación y del libre albedrío nos parecen paradójicas. Amigo oyente, simplemente no la comprendemos. Bien, continuemos ahora con el versículo 10 y el versículo 11 de este capítulo 17 de Juan. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El único objeto de nuestra salvación es traer gloria a Jesucristo. Él ora por dos cosas maravillosas. Ora que seamos guardados. Usted, amigo oyente, si ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, será guardado porque ha sido sellado por el Espíritu Santo y porque su Salvador está hoy orando por usted. Su petición es que seamos uno. Ora por la unidad de creyentes. No ora por un movimiento ecuménico ni por ninguna organización en masa. Ha habido mucha enseñanza errada en cuanto a esto. En primer lugar, ora al Padre que los suyos sean uno. No oró a nosotros ni a ninguna autoridad eclesiástica, y ora que seamos uno, así como nosotros, dice él, es decir, como el Padre y el Hijo son uno. Esa es una unidad orgánica que solo Dios puede lograr. El Espíritu Santo toma a todos los verdaderos creyentes y los bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, los identifica en el cuerpo de Cristo. La ignominia de todo eso es que aquí los creyentes quedamos o estamos algo divididos. Pero hay una sola iglesia verdadera y cada creyente en Cristo Jesús es miembro de esa iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Continuemos leyendo ahora los versículos 12 al 14 de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra de Dios causa problemas en el mundo hoy en día. La Biblia es el libro más revolucionario en el mundo. Es revolucionario enseñar que no se puede salvarse a sí mismo. Solo Cristo le puede salvar. Y no se puede mejorar este mundo. Solo Jesús puede hacer eso. Eso es revolucionario y el mundo no quiere oírlo. Prefiere más bien sembrar unas pocas matas y tratar de acabar con la corrupción. El problema, amigo oyente, es que la corrupción se encuentra en el mismo corazón del hombre. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 17 de San Juan. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta última parte de este versículo debiera leerse así, sino que los guardes del maligno. Prestamos mucha atención al regreso del Señor y muchos creemos que será pronto. Nuevamente es asombroso notar que Él no ora que seamos quitados del mundo. Dios recibe gloria al guardarle a usted y a mí, amigo oyente, en el mundo hoy en día. Creemos que el arrebatamiento es maravilloso, y lo es. Pensamos en la gloria de Dios en el arrebatamiento, y eso es verdad. Pero vamos a comprender una cosa. Dios recibe gloria al guardarle a usted y a mí en este mundo. Si usted me conociera como Él me conoce, sabría entonces que es un milagro que Dios me guarde en este mundo. En el versículo 17 del capítulo 22 de Apocalipsis, leemos que el Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu Santo está cansado de este mundo. Está entristecido. Él dice, ven. Estamos cansados, y nosotros que somos la novia de Cristo decimos, ven.
Pero Jesús no ora que seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del maligno, es decir, de Satanás. No quisiéramos estar aquí ni por un momento, si no fuera porque nuestro Señor nos está guardando del maligno. ¿No sería maravilloso, amigo oyente, si pudiéramos aprender en verdad esta lección? Lloramos y nos quejamos porque las cosas aquí son difíciles para nosotros. Y claro que lo son. Él dijo que tendríamos aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Amigo oyente, permítanos decirle que cada 24 horas hay una gran reunión de aleluya en el cielo y los ángeles exclaman, ¿no es maravilloso que estos creyentes todavía estén en el mundo? Sería tan fácil quitarles del mundo, pero es un verdadero milagro que Dios les guarde en el mundo. Si pudiéramos aprender esto, amigo oyente, estaríamos capacitados para sufrir los problemas y las tensiones y las dificultades y las tentaciones. El Señor Jesús ha orado que seamos guardados en el mundo y que seamos protegidos del maligno. Continuemos ahora con los versículos 16 y 17 de este capítulo 17 de Juan. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar significa poner aparte, es decir, apartar. El creyente no es del mundo, es apartado por la palabra de Dios. A ningún hombre le es posible apartarle a usted para Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Hay poder en esta palabra y todavía es el milagro de Dios en este mundo. Leamos los versículos 18 y 19 ahora. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hemos sido enviados al mundo, amigo oyente, para dar testimonio. Él se pone aparte para identificarse con nosotros y nosotros debemos ser identificados con Él en este mundo. Y pasamos ahora a considerar el tercer aspecto en la oración de Jesús. Y es, Jesús ora por su iglesia. Leamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 17 de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración ha sido contestada. La iglesia es una unidad orgánica. Son uno en Cristo porque la iglesia es un cuerpo, y el momento en que cualquier pecador confía en Cristo, ese pecador pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Si los creyentes manifestaran esa unión al mundo, entonces el mundo quedaría más convencido. Son demasiadas las veces que los inconversos ven a los creyentes odiándose y atacándose y criticándose unos a otros, y esta puede ser una de las causas por las cuales no aceptan a Cristo. Continuemos con los versículos 22 y 23 de este capítulo 17 de Juan. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. ¡Cuán maravilloso! Nunca lo comprenderemos, amigo oyente. Solo el Espíritu de Dios puede lograr esto. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo es la unidad que debe existir entre el creyente y el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Será glorioso estar con Él en perfecta comunión, y creemos que ese fue el propósito de Dios al crear al hombre. Hay otras criaturas en el universo y en la tierra, pero Dios hizo al hombre una criatura con la cual pudiera gozarse en comunión. El cielo va a ser maravilloso, amigo oyente, y será importante que todas sus ovejas estén allí con Él. Cada uno tendrá una contribución que hacer. Ver la gloria del Señor Jesús será el regocijo del creyente. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Felipe pidió ver al Padre. A veces recibimos un vistazo de su gloria en el arco iris o en la puesta del sol, pero piense usted lo que será cuando lleguemos a su presencia misma y veamos su gloria. Esa es la meta hacia la cual proseguimos. Cuán maravilloso es saber que el Padre nos ama.
y Jesús dice aquí que nos ama como ha amado a Jesucristo mismo. Ahora los versículos 25 y 26 dicen, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El hecho de que fue enviado del Padre realmente comprende toda su misión de redención. Ellos saben que el Padre le ha enviado, y el propósito fue para morir. Jesús ora que nosotros conozcamos el motivo por el cual Él vino. Y por último, Jesús ora que su amor esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hablamos tanto en cuanto a la gracia y en cuanto a la fe, y con razón. Sin embargo, el gran deseo del corazón de Jesús es que su amor sea manifestado en las vidas de aquellos que Él ha redimido. Eso debe hacer que nos arrodillemos delante de Él. Amigo oyente, ¿cuánto amor de Cristo es manifestado en usted? Como repaso ahora, permítanos mencionar las cosas que esta oración revela en cuanto a los creyentes y al mundo. En primer lugar, los creyentes han sido tomados del mundo y dados a Cristo, según el versículo 6. En segundo lugar, han sido dejados en el mundo, según el versículo 11. En tercer lugar, no son del mundo, según el versículo 14. Según el mismo versículo 14, los creyentes son aborrecidos por el mundo. En quinto lugar, son guardados del maligno, de acuerdo al versículo 15. En sexto lugar, el creyente es enviado al mundo, según lo vemos en el versículo 18. Y en séptimo lugar, los creyentes deben manifestar unidad delante del mundo, de acuerdo con el versículo 23. También quisiéramos dar una lista de las peticiones de Cristo por los suyos. Fíjese usted, en primer lugar, preservación, conforme al versículo 11. En segundo lugar, gozo y plenitud del Espíritu Santo, según el versículo 13. En tercer lugar, liberación del maligno, según el versículo 15. En cuarto lugar, apartados. Santifícalos, dice él en el versículo 17. En quinto lugar, unidad. Él dice, para que todos sean uno, según el versículo 21. En sexto lugar, comunión. Él dice, que ellos estén conmigo, según leemos en el versículo 24. Y en séptimo lugar, regocijo. Para que vean mi gloria, dice él, según leemos en el versículo 24. El Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Esta es la gran verdad de la epístola a los Hebreos. El sumo sacerdote tenía vestidos hermosos y relumbrantes, y en los hombros llevaba 2 piedras de ónice con los nombres de las tribus de Israel grabados en ellas. 6 en cada hombro. Las llevaba en sus hombros. En otras palabras, puede salvar perpetuamente. Nuestro gran sumo sacerdote nos lleva en sus hombros. El sumo sacerdote tenía un pectoral que contenía 12 joyas bellas, 4 en una hilera, 3 hileras al pecho. Sobre cada joya estaba el nombre de una tribu de Israel. Nuestro gran sumo sacerdote nos lleva en su corazón, nos lleva en sus hombros, lo cual habla de su poder, nos lleva en su corazón, lo cual nos habla de su amor. O sea que nuestro gran sumo sacerdote es poderoso y nos ama. Y así, amigo oyente, terminamos nuestro estudio de la oración de Jesús aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 18. Ya hemos concluido el discurso del aposento alto que principió en el capítulo 13 de este Evangelio de Juan, continuando hasta el capítulo 17. Y como vimos ya, culminó con esta maravillosa oración del Señor Jesús. Agustín hizo la siguiente declaración en cuanto al discurso. Dijo él, respecto a las palabras es el más fácil, pero respecto a las ideas es el más profundo. Y sin duda alguna, esa es una declaración verdadera o valedera.